introducción en las brumas de la China antigua, donde los reinos combatían sin cesar y la filosofía nacía del caos, existió un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de estrategia. Un general que ganó todas sus batallas no solo con espadas, sino con sabiduría. Un pensador que comprendió que la guerra verdadera se libra en la mente antes que en el campo de batalla. Un maestro cuyas palabras, escritas hace 25 siglos, siguen siendo estudiadas en academias militares, salas de juntas corporativas y mesas de estrategia política. Bienvenido a Voces del Tiempo, donde los ecos del pasado se convierten en susurros que acompañan la noche presente. Esta noche te invito a cerrar los ojos, a respirar profundo, a dejar que tu mente viaje a través de los siglos hasta la China del período de primaveras y otoños. Imagina valles brumosos donde ejércitos marchaban en columnas interminables, palacios de madera lacada donde señores conspiraban, campos de batalla donde el destino de reinos se decidía en una tarde. Imagina el sonido de tambores de guerra, el tintineo de armaduras de bronce, el silbio de flechas surcando el aire. Vamos a caminar juntos por la vida de Sun Tzu, el maestro de la guerra, el autor del tratado militar más influyente jamás escrito, el hombre que enseñó que la mayor victoria es la que se gana sin pelear. Si disfrutas de estos viajes por la historia, te invito a suscribirte a Voces del Tiempo y así acompañarnos cada semana en un nuevo recorrido por las huellas del pasado. Sun Tzu es paradoja envuelta en misterio. Sabemos su obra íntimamente, pero conocemos al hombre apenas. El arte de la guerra ha sido traducido a cada idioma mayor, memorizado por generales desde Napoleón hasta Mao, aplicado a todo desde la guerra nuclear hasta las negociaciones de negocios. Pero su autor permanece en sombras. ¿Existió realmente? ¿O fue Sun Tzu nombre colectivo para escuela de estrategas? Las historias sobre su vida son hechos o leyendas construidas alrededor de texto sagrado. Las evidencias son fragmentarias y contradictorias. Registros históricos chinos lo mencionan brevemente. Historias posteriores lo adornan con anécdotas que pueden ser verdades o invenciones. El propio arte de la guerra no dice nada sobre su autor. Es tratado práctico, no autobiografía. Habla de principios universales de conflicto, no de campañas específicas, pero emerge imagen consistente a través de fuentes. Un estratega brillante que sirvió al reino de Wu durante el período cuando China estaba fragmentada en estados guerreros. Un hombre que entendía que la guerra era demasiado seria para dejarse al azar o a la valentía ciega. Un pensador que sistematizó el conocimiento militar en principios que trascendían tiempo y lugar. Un maestro cuyas lecciones sobre engaño, flexibilidad, conocimiento del enemigo y autoconocimiento revolucionaron el pensamiento estratégico. Esta es su historia. No la versión mítica del sabio, omnisciente, sino la historia compleja de hombre viviendo en era brutal, sirviendo a señores ambiciosos, buscando manera de sobrevivir y prosperar en mundo donde la guerra era constante. Un hombre cuyo genio era ver patrones donde otros veían solo caos, encontrar orden en confusión de batalla, entender que la mente bien preparada podía vencer a fuerza superior. El año es aproximadamente 544 a.C. En algún lugar del estado de He, en el norte de China, nace un niño. Lo llaman Sun Wu. El mundo que lo recibe es de guerra perpetua, de reinos devorándose mutuamente, de alianzas que cambian como el viento. Nadie podría imaginar que este niño escribiría texto que sobreviviría 2500 años, que sus palabras serían leídas en lenguas que aún no existían, en continentes que China no conocía. Parte 1. La China fragmentada. Para entender a Sun Tzu, debemos primero entender su mundo. La China del siglo VI a.C. era civilización antigua, pero no era imperio unificado. La dinastía Zhou gobernaba nominalmente, pero su poder era ficción. El Hijo del Cielo, como se llamaba al emperador, controlaba apenas el territorio alrededor de su capital.
El verdadero poder residía en los estados vasallos que se habían vuelto independientes de facto. Estos estados, docenas de ellos al principio del período de primaveras y otoños, combatían constantemente. Guerras por territorio, por recursos, por prestigio, por supervivencia. Era darwinismo político en su forma más cruda. Los estados débiles eran absorbidos por los fuertes. Las alianzas se formaban y rompían según conveniencia. La diplomacia y la guerra eran dos aspectos del mismo juego de poder. Pero no era barbarie caótica. Era civilización altamente desarrollada desgarrándose a sí misma. China había inventado la escritura 1000 años antes. Tenía literatura, filosofía, arte refinado, tecnología de bronce avanzada, agricultura sofisticada, ciudades amuralladas, sistemas de gobierno complejos. La guerra misma era conducida según reglas, con rituales elaborados, con nociones de honor y conducta apropiada. El período de primaveras y otoños, llamado así por las crónicas que registraban eventos temporada por temporada, vio gradual consolidación. Los estados pequeños eran conquistados o absorbidos. Emergían potencias mayores, Qi en el este, Jin en el centro, Chu en el sur, Qin en el oeste, y Wu, el estado que Sun Tzu serviría en el sureste. Wu era considerado semibárbaro por los estados del norte. Su pueblo era parcialmente de origen no chino, absorbiendo culturas del sur. Pero precisamente por estar en periferia, Wu era dinámico, menos atado a tradiciones, más dispuesto a innovar. Sería terreno fértil para revolucionario militar como Sun Tzu. Sun Wu nació en Qi, uno de los estados más poderosos y culturalmente avanzados. Qi era conocido por sus pensadores. Confucio visitaría Qi en su juventud. Allí florecía la Academia Jixia, donde cientos de eruditos debatían filosofía, política, estrategia. Era ambiente intelectual estimulante donde ideas se intercambiaban libremente. La familia de Sun Wu era aristocrática, pero no de alto rango. Su apellido Sun sugiere linaje militar. En China antigua, apellidos frecuentemente indicaban función hereditaria. La familia Sun probablemente tenía tradición de servicio militar. El joven Sun Wu habría sido entrenado desde infancia en artes marciales, manejo de armas, conducción de carros, tácticas básicas. Pero también habría recibido educación clásica. Aristocracia china valoraba aprendizaje. Los caballeros debían conocer los clásicos, escribir poesía, tocar instrumentos musicales, realizar rituales correctamente. La educación equilibraba lo marcial con lo cultural. El guerrero ideal era también estudioso, el general también filósofo. Sun Wu crecía en época de cambio profundo. El arte de la guerra misma estaba transformándose. Tradicionalmente, batallas chinas eran enfrentamientos ritualizados entre carros de guerra manejados por aristocracia. Ejércitos pequeños de nobles en carros de bronce se enfrentaban en terreno abierto mientras infantería plebeya observaba desde los márgenes. Pero esta forma aristocrática de guerra estaba volviéndose obsoleta. Los ejércitos crecían en tamaño. La infantería masiva comenzaba a dominar. Nuevas armas aparecían. Ballestas que podían perforar armadura, espadas de hierro más fuertes que bronce. Las fortificaciones se volvían más elaboradas. La guerra se volvía menos asunto de honor individual y más de organización, logística, estrategia. Pensadores comenzaban a sistematizar conocimiento militar. Antes, guerra era arte transmitido de maestro a estudiante, de padre a hijo. Ahora comenzaban a aparecer tratados escritos que codificaban principios. Sun Wu no era el primer teórico militar chino, pero sería el más influyente. Poco sabemos de su juventud específica. Las fuentes guardan silencio. Probablemente estudió con maestros militares. Probablemente observó política de Qi con sus intrigas y luchas de poder. Probablemente reflexionó sobre las guerras que veía, buscando patrones, preguntándose si había manera mejor que el sangriento attrition que caracterizaba la mayoría de campañas.
Algo lo llevó a dejar Kui. Quizás conflicto político, quizás ambición no satisfecha, quizás simple búsqueda de oportunidad. Alrededor de 512 a.C., cuando tenía aproximadamente 30 años, Sun Wu dejó su estado natal y viajó sur hacia Wu. Parte 2. La llegada a Wu en ese tiempo era estado ascendente bajo rey Helú, gobernante ambicioso que había tomado el trono mediante golpe de estado con ayuda de Wu Zixu, ministro brillante pero despiadado. Helú quería transformar Wu de potencia regional en hegemonía que dominaría el sur de China. Necesitaba generales capaces, necesitaba nuevas ideas, necesitaba ventaja sobre sus enemigos. Wu Zixu, el ministro que había orquestado el ascenso de Helú, se convertiría en figura crucial en la vida de Sun Tzu. Wu Zixu mismo tenía historia dramática. Era refugiado del estado de Chu, donde su padre y hermano habían sido ejecutados por rey paranoico. Había escapado, jurado venganza, servido en Wu esperando oportunidad de destruir Chu. Wu Zixu reconocía talento cuando lo veía. Escuchó sobre Sun Wu, el estratega de Xi que había desarrollado teorías revolucionarias sobre guerra. Le intrigaba este hombre que afirmaba que victoria podía ser alcanzada mediante engaño y maniobra en lugar de simple fuerza bruta. Arregló reunión entre Sun Wu y el rey Helú. Según Shi Ji, los registros históricos escritos por Sima Qian 5 siglos después, Helú quedó impresionado por los escritos de Sun Wu. «He leído tus 13 capítulos sobre arte de la guerra», supuestamente dijo el rey. «¿Puedes conducir pequeña demostración de tu método con tropas?» Sun Wu respondió que podía. Helú, parcialmente probando y parcialmente burlándose, dijo, «¿Puedes conducir demostración con mujeres?» Sun Wu aceptó el desafío. Helú convocó 180 mujeres del palacio, incluyendo 2 concubinas favoritas. Sun Wu las dividió en 2 compañías. Puso a las concubinas como comandantes y les dio lanzas. Explicó órdenes claramente. Cuando toque el tambor una vez, miren al frente. 2 veces, marchen adelante. 3 veces, retírense. Las mujeres rieron tratándolo como juego. Sun Wu repitió las instrucciones, aseguró que entendieran. Luego tocó el tambor. Las mujeres rieron y no siguieron órdenes. Sun Wu dijo calmadamente, «Si instrucciones no son claras, es culpa del comandante». Repitió todo nuevamente, aún más claramente. Tocó el tambor. Las mujeres seguían riendo, mirándose entre ellas, sin ejecutar movimientos. Sun Wu entonces dijo, «Si instrucciones son claras pero tropas no obedecen, es culpa de los oficiales». Ordenó que las 2 concubinas, comandantes de compañías, fueran decapitadas. El rey Helú, observando desde plataforma, se alarmó. Eran sus concubinas favoritas. Envió mensajero. «Ya sabemos que el general puede conducir tropas. Sin estas 2 concubinas, mi comida no tendrá sabor. Por favor, no las ejecute». Sun Wu respondió, «He recibido nombramiento como general. Cuando general está en campaña, hay órdenes del soberano que no necesita obedecer». Ordenó las ejecuciones. Las cabezas de las concubinas cayeron. Luego nombró siguientes en rango como nuevas comandantes. Cuando tocó el tambor nuevamente, las mujeres ejecutaron cada maniobra perfectamente, en silencio absoluto, sin atreverse a mirar a izquierda o derecha. Sun Wu informó al rey, «Las tropas están ordenadas. Su Majestad puede descender e inspeccionarlas. Pueden ser usadas como usted desee, incluso enviadas a través del fuego y agua». Helú estaba furioso por pérdida de sus concubinas, pero impresionado por demostración. Reconoció que Sun Wu entendía principio fundamental. La disciplina es base de efectividad militar. Nombró a Sun Wu como general. La historia puede ser apócrifa. Tiene elementos de fábula didáctica diseñada para ilustrar principios del arte de la guerra, pero captura verdades sobre Sun Tzu, su disposición a priorizar efectividad sobre popularidad, su comprensión de que el liderazgo requiere tanto claridad como firmeza,
su reconocimiento de que disciplina debe ser absoluta para que ejército funcione. También revela tensión central en su posición. Como general contratado, Sun Wu servía a voluntad del soberano. Pero como comandante en campo debía tener autoridad absoluta. Esta tensión entre obediencia política y autonomía militar sería tema recurrente en su pensamiento y carrera. Parte 3. Las campañas contra Chu bajo mando de Sun Tzu, ejército de Wu fue transformado. Implementó entrenamiento riguroso. Organizó tropas en unidades flexibles que podían maniobrar independientemente. Estudió enemigos de Wu meticulosamente. Desarrolló inteligencia sistemática. Preparaba cada campaña con cuidado que parecía excesivo para contemporáneos, pero que resultaba en victorias. El enemigo principal de Wu era Chu, estado masivo al oeste que dominaba cuenca del Yangtze. Chu era 10 veces más grande que Wu, con población y recursos proporcionalmente mayores. En guerra convencional de attrition, Chu inevitablemente ganaría. Sun Tzu debía encontrar manera de vencer fuerza superior mediante estrategia superior. Su enfoque era evitar enfrentamientos directos donde números de Chu dominarían. En lugar, usaba movilidad, sorpresa, engaño. Atacaba donde Chu no esperaba. Retiraba cuando Chu concentraba fuerzas. Dividía ejércitos enemigos, aislaba partes, las destruía en detalle. Forzaba a Chu a dispersar sus fuerzas defendiendo múltiples puntos mientras Wu concentraba su poder en objetivos específicos. En batalla de Boyu, en 506 a.C., Sun Tzu ejecutó campaña maestra. Wu Zixu buscaba venganza final contra Chu, cuyo rey había matado a su familia. Helú veía oportunidad de humillar al gigante Chu. Sun Tzu vio debilidad táctica. Chu había sufrido desastres naturales. Su ejército estaba disperso. Su capital, Jing, estaba relativamente desprotegida. Sun Tzu propuso marcha audaz directamente contra capital, evitando ejércitos de campo de Chu. La marcha fue logística tour de force. Ejército de Wu movió rápidamente por territorio montañoso, navegó ríos, sorteó fortalezas enemigas. Cuando Chu finalmente reaccionó, era demasiado tarde. Sun Tzu había dividido su ejército en 3 columnas que atacaban desde diferentes direcciones, confundiendo defensores sobre dónde concentrar resistencia. En serie de batallas en aproximación a capital, Sun Tzu empleó tácticas que ilustraban principios de su arte de la guerra. Usó terreno hábilmente, posicionando tropas donde ventaja era maximizada. Usó engaño, fingiendo retiradas que atraían enemigos a trampas. Conservó sus fuerzas, nunca arriesgando batalla decisiva donde victoria no estaba asegurada. Finalmente, Wu capturó Jing, capital de Chu. Fue humillación extraordinaria para estado que se consideraba potencia dominante del sur. El rey de Chu huyó. Wu Zixu, finalmente vengado, supuestamente exhumó cuerpo del viejo rey que había matado a su familia y lo azotó 300 veces. Era venganza salvaje que manchaba victoria. Pero Sun Tzu no se dejó llevar por triunfo. Sabía que ocupar capital no era equivalente a destruir estado. Chu era demasiado grande, demasiado poblado, demasiado arraigado. Mientras Wu celebraba, Chu reorganizaba resistencia. Estados vecinos, alarmados por éxito de Wu, formaron coalición. Qin envió ejército para ayudar a Chu. Wu enfrentaba súbitamente amenaza en múltiples frentes. Sun Tzu aconsejó retirada. Era impopular. Muchos querían consolidar conquista. Pero Sun Tzu argumentó que Wu había logrado objetivo político: humillar a Chu, probar que Wu era potencia mayor. Mantener ocupación sería costly y eventualmente insostenible. Helú aceptó consejo. Wu retiró llevando botín masivo pero dejando territorio. Fue decisión estratégica que confundió a muchos contemporáneos, pero que era perfectamente consistente con filosofía de Sun Tzu. Guerra es medio para fin político, no fin en sí misma. Cuando objetivo político es alcanzado, guerra debe terminar. Esta campaña ejemplificó genio de Sun Tzu.
Había vencido enemigo 10 veces más grande mediante rapidez, sorpresa, concentración de fuerza en puntos decisivos y, sobre todo, comprensión clara de objetivo limitado. No buscaba destruir Chu completamente. Objetivo quizás imposible. Buscaba alterar balance de poder, establecer Wu como hegemonía, y esto lo logró. Parte 4. Los 13 capítulos mientras Sun Tzu dirigía campañas también escribía. El arte de la guerra, sus 13 capítulos que sobrevivirían milenios, probablemente fueron compuestos durante este período de su vida. No eran historia de sus campañas, sino destilación de principios universales derivados de experiencia y estudio profundo. El primer capítulo, Estimaciones, establece fundación. Guerra es asunto vital del Estado, materia de vida o muerte, camino a supervivencia o ruina. Debe ser estudiada cuidadosamente. Antes de comprometerse a guerra, debe hacer 5 comparaciones. ¿Cuál gobernante tiene camino? ¿Cuál comandante tiene habilidad? ¿Cuál tiene ventajas de terreno y clima? ¿Cuál tiene disciplina? ¿Cuál tiene tropas más fuertes? ¿Cuál tiene oficiales mejor entrenados? Mediante estas comparaciones, victoria puede ser predicha. Pero Sun Tzu no era determinista. Incluso después de cuidadosa estimación, guerra era fluida, impredecible. Todo arte de guerra está basado en engaño, escribió. Cuando eres capaz, finge incapacidad. Cuando activo, finge inactividad. Cuando cercano, finge lejanía. Cuando lejano, finge cercanía. El segundo capítulo trata conducir guerra. Sun Tzu era pragmático sobre costos. Guerra prolongada agota recursos, debilita Estado, crea oportunidades para enemigos. Ningún país ha beneficiado de guerra prolongada. Entonces, objetivo debe ser victoria rápida. Y victoria rápida requiere preparación exhaustiva. También aconsejó sobre mantener ejércitos en territorio enemigo. Mejor vivir de recursos enemigos que transportar suministros desde casa. 100.000 hombres enviados en campaña requieren enormes gastos en casa. Mejor tomar provisiones de enemigo. Un carruaje capturado vale 20 propios. Traer materiales enemigos es beneficioso. Pero guerra no era solo destrucción. Suprema excelencia consiste en romper resistencia del enemigo sin pelear. Esta línea se convertiría en más famosa de todo el texto. Sun Tzu valoraba la victoria lograda mediante maniobra, engaño, diplomacia, cualquier medio que evitara batalla sangrienta. Batalla era último recurso, admisión de falla estratégica. El tercer capítulo, Ataque estratégico, elaboraba esto. El general hábil no depende de batalla. Conquista ciudades sin asediarlas. Derroca reinos sin operaciones prolongadas. La jerarquía de preferencia era clara. Mejor frustrar planes enemigos. Segundo, mejor prevenir alianzas enemigas. Tercero, mejor atacar ejército enemigo en campo. Peor asediar ciudades fortificadas. Conoce al enemigo y conócete a ti mismo. En 100 batallas nunca estarás en peligro. Cuando ignoras enemigo pero te conoces, chances de victoria o derrota son iguales. Si ignoras tanto enemigo como a ti mismo, estarás en peligro en cada batalla. Este principio de conocimiento como fundación de victoria era revolucionario en sistematización, aunque intuitivamente obvio. Capítulos siguientes cubrían disposición de fuerzas, energía, debilidades y fortalezas, maniobra, variación de tácticas. Cada capítulo era denso, casi críptico en brevedad. Sun Tzu no explicaba extensamente ni daba ejemplos detallados. Presentaba principios en forma aforística que requería estudio profundo para comprender plenamente. El séptimo capítulo sobre maniobra contenía paradojas deliberadas. Marcha por ruta indirecta, distrae enemigo, así aunque tomas ruta más larga, llegas primero. La guerra era engaño constante, nada era como parecía. El comandante hábil convertía desventaja en ventaja mediante creatividad. El octavo capítulo sobre variación advertía contra rigidez. No confíes en que enemigo no vendrá, sino en tu preparación. No confíes en que no atacará, sino en posición inexpugnable.
pero también reconocía que ninguna posición era absolutamente segura. Ningún plan sobrevivía a contacto con enemigo. Flexibilidad era esencial. El 9º capítulo sobre mover ejército era extremadamente práctico. Cómo leer terreno, cómo interpretar señales de actividad enemiga, cómo mantener salud de tropas. En campaña seca, acampa en valle. En región húmeda, busca altura. Mantén sola tu espalda. Eran consejos de comandante experimentado, no especulación teórica. El 10º capítulo sobre terreno categorizaba tipos y cómo usarlos. Terreno accesible, terreno enmarañado, terreno incierto, terreno estrecho, terreno escarpado, terreno distante. Cada tipo requería tácticas diferentes. Comandante debía ser estudiante de geografía tanto como de guerra. El 11º capítulo sobre 9 situaciones exploraba psicología de tropas bajo diferentes circunstancias. Cuando en territorio enemigo profundo, tropas pelean desesperadamente. Cuando solo levemente invadido, tienden a dispersarse. Comandante hábil manipulaba estas tendencias. Lanza tropas en posiciones de donde no hay escape y preferirán muerte a vuelo. El 12º capítulo sobre ataque por fuego era sobre usar armas especiales efectivamente. Pero también advertía, si no es ventajoso, no muevas. Si no puedes ganar, no uses tropas. Si no estás en peligro, no pelees. Siempre la consideración era si acción servía propósito estratégico. El capítulo final sobre inteligencia enfatizaba importancia de información. Conocimiento previo no puede obtenerse de espíritus ni dioses, ni por analogía con eventos pasados, ni por cálculos. Debe obtenerse de hombres que conocen situación del enemigo. Sun Tzu defendía espionaje sistemático, 5 tipos de espías, cada uno con rol específico. Estos 13 capítulos, quizás 5.000 caracteres en total en chino original, eran compresión extraordinaria de sabiduría militar. No eran narrativa, sino manual. Cada frase contenía lección. La brevedad era deliberada. Forzaba al lector a pensar profundamente, aplicar principios a situaciones específicas, desarrollar comprensión más que memorizar reglas. Parte 5. El comandante y su rey. Relación entre Sun Tzu y el rey Helú era compleja. Helú reconocía genio militar de Sun Tzu, pero también desconfiaba de su poder e independencia. Es patrón eterno en historia. Gobernante necesita general brillante, pero teme que general se vuelva demasiado poderoso. Sun Tzu era consciente de esta tensión. En el arte de la guerra escribió extensamente sobre relación correcta entre soberano y comandante. El soberano debía nombrar comandante competente y luego darle autoridad completa. Interferir con decisiones tácticas era desastroso. Pero comandante debía servir lealmente, buscando solo intereses del Estado, nunca gloria personal. Había 3 maneras, escribió Sun Tzu, en que soberano trae calamidad a ejército. Primero, ordenar avance cuando ejército no está listo, o retirada cuando no es necesaria, atando manos del ejército. Segundo, intentar gobernar ejército sin entender asuntos militares, confundiendo oficiales. Tercero, emplear oficiales sin entender organizaciones militar, minando confianza. Pero también advertía sobre generales peligrosos. General demasiado imprudente puede ser asesinado. General demasiado cobarde puede ser capturado. General demasiado irascible puede ser provocado. General demasiado orgulloso puede ser humillado. General demasiado compasivo puede ser abrumado. Estas debilidades personales podían destruir ejército. El general ideal era equilibrado, valiente pero no imprudente, cauteloso pero no cobarde, firme pero no inflexible, orgulloso pero no arrogante, humano pero no débil. Sun Tzu se esforzaba por ser este ideal, sabiendo que cualquier extremo era peligroso. Helú, por su parte, era gobernante ambicioso que había tomado trono mediante violencia. Había matado a su primo, el rey legítimo, con ayuda de Wu Zixu. Este origen manchado hacía su autoridad precaria.
Necesitaba victorias militares para legitimarse. Necesitaba a Sun Tzu, pero no podía confiar completamente en hombre tan capaz. La tensión ocasionalmente estallaba. Hay historia, posiblemente apócrifa, de Helú ordenando ataque que Sun Tzu consideraba prematuro. Sun Tzu se negó. Helú insistió. Sun Tzu mantuvo su posición. Helú amenazó con ejecución. Sun Tzu respondió citando sus propias palabras. En campo hay órdenes del soberano que el general no necesita obedecer. Helú finalmente cedió. El ataque fue pospuesto. Cuando finalmente ocurrió bajo condiciones que Sun Tzu consideraba favorables, fue éxito. Esto reforzó autoridad de Sun Tzu, pero también profundizó resentimiento de Helú. Ningún rey disfruta ser desafiado, incluso cuando está equivocado. Wu Zixu, el ministro, actuaba como mediador entre rey y general. Compartía comprensión estratégica de Sun Tzu, pero también entendía política de corte. Ayudaba a traducir consejos militares de Sun Tzu en lenguaje que Helú encontraba aceptable. Pero Wu Zixu mismo era figura controversial, motivado por venganza personal tanto como por servicio al Estado. Años pasaban. Wu ganaba victoria tras victoria, expandía territorio, intimidaba a vecinos, alcanzaba estatus de potencia mayor. Helú envejecía, comenzaba a pensar en sucesión. Su hijo, quien se convertiría en rey Fuchai, estaba siendo preparado para gobernar. Y Sun Tzu, ahora cincuentón, comenzaba a contemplar retiro. Sabía que carrera de general tenía vida limitada. Éxito creaba enemigos en corte. Fracaso, incluso pequeño, podía llevar a ejecución. Retirarse en pico era más sabio que arriesgar caída inevitable. Comenzó a retirarse gradualmente de comando activo, pasando responsabilidades a generales más jóvenes que había entrenado. En 496 a.C., Helú condujo campaña contra Yue, estado pequeño pero guerrero al sur de Wu. Fue desastre. Helú fue herido en batalla, perdió un dedo del pie. La herida se infectó. Regresó a capital y murió de gangrena pocas semanas después. Su hijo Fuchai tomó trono, jurando vengar a su padre. Parte 6. El retiro del maestro con muerte de Helú, posición de Sun. Tzu en corte se volvió precaria. Fuchai era joven, impulsivo, más interesado en vengar a su padre que en estrategia cuidadosa. Escuchaba más a Wu Zixu, quien compartía su sed de venganza, que a Sun Tzu, quien aconsejaba paciencia. Sun Tzu sabía que era tiempo de retirarse. Había servido a Wu durante aproximadamente 20 años. Había ganado todas sus batallas importantes. Había escrito tratado que codificaba su sabiduría. Tenía 60 y tantos años, edad avanzada para época brutal de guerra constante. Podía retirarse con honor, reputación intacta. Según algunas fuentes, se retiró a montañas, vivió sus últimos años en relativo aislamiento, quizás enseñando pequeño grupo de discípulos. Según otras, permaneció en capital Wu, pero alejado de corte, dedicado a estudio. Las fuentes son contradictorias y escasas. Lo que sí parece claro es que observó con inquietud creciente cómo Wu bajo Fuchai abandonaba la estrategia cuidadosa por aventurismo. Fuchai derrotó a Yue, capturó su rey Gujian, pero en lugar de eliminar amenaza, permitió a Gujian vivir, creyendo que su humillación era suficiente. Era error que Sun Tzu nunca habría cometido. No presiones enemigo desesperado, había escrito, pero también, cuando puedes destruir enemigo, destrúyelo. Fuchai se volvió arrogante. Comenzó campañas en norte contra Qi, dejando Yue parcialmente sin vigilancia. Wu Zixu advirtió contra esto. Gujian de Yue era peligroso, paciente, esperando oportunidad. Pero Fuchai, influenciado por cortesanos que envidiaban a Wu Zixu, ignoró las advertencias. Eventualmente forzó a Wu Zixu a cometer suicidio, regalo envenenado presentado como honor. Sun Tzu, si todavía vivía, debe haber presenciado esto con tristeza. Wu Zixu había sido su aliado.
el hombre que lo había traído a Wu, quien había apreciado su genio. Ahora estaba muerto, víctima de intriga de corte que Sun Tzu había evitado mediante retiro oportuno. La destrucción de Wu era ahora inevitable. Gujian de Yue, quien había fingido sumisión total, había estado fortaleciendo su estado en secreto. Cuando Fuchai estaba lejos en norte, Gujian atacó. Wu fue tomado por sorpresa. Fuchai regresó apresuradamente, pero era demasiado tarde. En 473 a.C., 20 años después de muerte de Helú, Yue conquistó Wu completamente. Fuchai se suicidó. Era exactamente el tipo de desastre que Sun Tzu había advertido contra. Arrogancia de Fuchai, su falla en terminar enemigo cuando podía, su negligencia de amenaza cercana por ambiciones distantes, su purga de consejeros honestos, todo eran errores que el arte de la guerra había catalogado como fatales. Sun Tzu probablemente no vivió para ver caída final de Wu. Habría muerto a principios del siglo V a.C., quizás alrededor de 480, anciano en sus 70. Murió como había vivido últimos años, en oscuridad relativa. No hay tumba conocida. No hay monumentos. El hombre desapareció mientras su obra permanecía, pero su influencia no murió. Sus estudiantes, tanto directos como aquellos que habían aprendido sus métodos indirectamente, continuaron enseñando sus principios. Copias de El arte de la guerra circulaban entre oficiales militares y estudiosos. El texto se volvió texto estándar para educación militar en estados combatientes. Parte 7. La transmisión del texto después de muerte de Sun Tzu, el arte de la guerra comenzó su largo viaje a través de siglos. En principio, el texto existía en tablillas de bambú, caracteres escritos en tiras verticales unidas por cordeles. Era formato engorroso, pero estándar para época pre-papel. Durante período de estados combatientes que siguió a período de primaveras y otoños, cuando guerra se volvió aún más total y despiadada, el arte de la guerra ganó prominencia. Generales lo estudiaban. Escuelas militares lo enseñaban. Filósofos lo citaban. Se convirtió en uno de los 7 clásicos militares chinos. Otros tratados militares aparecían. Algunos afirmaban ser comentarios sobre Sun Tzu. Otros desarrollaban temas similares independientemente. Wuxi, otro texto de período de estados combatientes, compartía enfoque pragmático de Sun Tzu. 6 enseñanzas secretas era más místico. Wei Liaozi era más filosófico. Pero arte de la guerra de Sun Tzu permanecía primus inter pares, primero entre iguales. La unificación de China bajo dinastía Qin en 221 a.C. fue lograda mediante aplicación implacable de principios que Sun Tzu habría reconocido. Qin usó diplomacia para aislar enemigos, ataque sorpresa para aprovechar debilidades, brutalidad calculada para destruir resistencia. Era Sun Tzu, sin sus elementos humanizantes, pura eficiencia militar. Pero Qin también quemó libros, intentando destruir literatura clásica. El arte de la guerra sobrevivió, quizás porque era texto práctico militar en lugar de filosofía confuciana que Qin detestaba. Quizás porque copias estaban dispersas entre oficiales militares. Quizás por suerte. Bajo dinastía Han que siguió, el arte de la guerra fue oficialmente compilado y comentado. Cao Cao, señor de guerra y poeta del siglo III después de Cristo, escribió comentario influyente. Lo estudió intensamente, aplicó sus principios en sus propias campañas. Comentario de Cao Cao se volvió tan importante que versiones posteriores del texto lo incluían integrado. Dinastía Tang vio florecimiento de estudios militares. El arte de la guerra era texto requerido para exámenes militares. Oficiales debían memorizarlo. Estudiosos debatían interpretaciones. 10 comentaristas mayores escribieron sobre él. El texto era canonizado, considerado sabiduría infalible. Pero también comenzaba a fosilizarse.
Cuando texto se vuelve sagrado, deja de ser herramienta práctica y se convierte en objeto de veneración. Generales citaban Sun Tzu, pero no necesariamente entendían principios subyacentes. El énfasis en engaño llevaba a algunos a pensar que trucos inteligentes podían reemplazar preparación fundamental. La advertencia contra guerra prolongada llevaba a algunos a apresurar operaciones que requerían tiempo. Dinastías posteriores continuaron estudiando el texto, pero gradualmente, a medida que China se volvía menos militarizada, más enfocada en gobierno civil, el arte de la guerra se volvió más curiosidad histórica que manual práctico. Los mandarines confucianos, que despreciaban clase militar, lo estudiaban pero no lo aplicaban. Fue durante dinastía Song, siglo XI después de Cristo, que el texto recibió su forma estándar actual. Edición Imperial reunió varios comentarios, estandarizó caracteres, estableció el texto definitivo. Esta versión, con sus 13 capítulos bien definidos, es base de todas las traducciones modernas. Japón adoptó el arte de la guerra durante período medieval. Samurái lo estudiaban, señores de guerra lo aplicaban. Miyamoto Musashi, el famoso espadachín, conocía a Sun Tzu íntimamente. Libro de 5 anillos de Musashi muestra influencia clara. Durante período Edo, cuando Japón estaba en paz, el texto era aplicado a negocios, estrategia política, incluso artes marciales. Parte 8. El descubrimiento occidental. Occidente descubrió Sun Tzu tardíamente y gradualmente. La primera traducción occidental fue al francés en 1782, realizada por jesuita Joseph-Marie Amyot, que vivía en China. Fue publicada en París como parte de colección sobre artes y ciencia chinas. Atrajo alguna atención de teóricos militares, pero no tuvo gran impacto. Napoleón probablemente nunca leyó Sun Tzu, aunque leyendas posteriores afirmarían que sus victorias mostraban influencia del arte de la guerra. En realidad, Napoleón desarrolló sus principios estratégicos independientemente, estudiando campañas de Federico el Grande y sus propias experiencias. Pero ciertamente habría apreciado énfasis de Sun Tzu en movilidad, sorpresa, concentración de fuerza. Karl von Clausewitz, el gran teórico prusiano, escribió sobre guerra en 1830, sin conocer Sun Tzu. Es fascinante comparar ambos. Clausewitz enfatizaba violencia, fricción, niebla de guerra. Veía guerra como continuación de política por otros medios, eco de visión instrumental de Sun Tzu. Pero Clausewitz era más oscuro, más pesimista, más consciente del caos y horror. No fue hasta finales del siglo XIX que el arte de la guerra ganó atención occidental seria. Traducción inglesa por Lionel Giles, apareció en 1910. Era momento propicio. Europa estaba militarizándose. Teoría militar estaba evolucionando. Había interés en sabiduría oriental. La Primera Guerra Mundial mostró desastre de guerra sin estrategia. Millones murieron en trincheras en guerra de desgaste que violaba cada principio de Sun Tzu. Generales ordenaban asaltos frontales contra ametralladoras, sacrificaban ejércitos enteros por kilómetros de barro. Estrategia era reemplazada por simple attrition, confiando en que lado con más hombres eventualmente ganaría. Después de guerra, algunos teóricos militares miraron al arte de la guerra con nuevo interés. Sun Tzu había advertido contra guerra prolongada, enfatizado maniobra sobre asalto frontal, valorado engaño y sorpresa. Estos principios parecían relevantes para época de guerra mecanizada donde movilidad era nuevamente posible. Pero fue en Asia donde Sun Tzu tendría mayor impacto en siglo XX. Mao Zedong estudió el arte de la guerra intensamente. Su teoría de guerra de guerrillas mostraba influencia directa. Enemigo avanza, nosotros retiramos. Enemigo acampa, nosotros hostigamos. Enemigo se cansa, nosotros atacamos. Enemigo retira, nosotros perseguimos. Era Sun Tzu adaptado a guerra revolucionaria. La guerra chino-japonesa y guerra civil china fueron conducidas según principios Sun Tzu habría reconocido.
Ambos lados estudiaban sus escritos. Ambos intentaban aplicar sus lecciones. Fue uno de pocos casos donde ambos adversarios compartían mismo marco teórico, haciéndolo guerra intensamente psicológica de engaño y contraengaño. Ho Chi Minh y Von Nguyen Giap en Vietnam también estudiaron Sun Tzu. Su estrategia contra Francia y luego Estados Unidos era clásicamente Sun Tzu: evitar fortaleza enemiga, atacar debilidades, prolongar conflicto hasta que enemigo se cansara, ganar victoria política antes que militar. Funcionó dolorosamente pero exitosamente. Paradójicamente, Estados Unidos en Vietnam ignoró las lecciones de Sun Tzu. Confiaba en superioridad tecnológica y firepower masivo. No entendía enemigo, no entendía terreno, no entendía que guerra era política por otros medios. Superiores oficiales americanos habrían beneficiado de leer el arte de la guerra, pero cultura militar americana era diferente, más enfocada en logística y tecnología que en estrategia. Parte 9. Sun Tzu en mundo moderno. Desde finales del siglo XX, el arte de la guerra experimentó popularidad sin precedentes en Occidente. Ya no era simplemente texto militar, sino manual de estrategia aplicable a negocios, deportes, política, incluso relaciones personales. Escuelas de negocios comenzaron a enseñar Sun Tzu. Ejecutivos corporativos lo citaban en presentaciones. El lenguaje de estrategia invadió mundo corporativo, llevando con él vocabulario militar. Campañas, tácticas, capturar mercado, destruir competencia. Era apropiación que Sun Tzu probablemente habría encontrado extraña, pero no inapropiada. Después de todo, había escrito sobre conflicto universal, no solo guerra literal. Algunos principios traducían bien. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Se volvía entiende tu competencia y tus propias capacidades. Aparece débil cuando eres fuerte, y fuerte cuando eres débil se volvía estrategia de marketing. La suprema excelencia consiste en romper resistencia del enemigo sin pelear. Se volvía adquisición amistosa en lugar de takeover hostil. Pero también había malentendidos. Algunos libros de negocios trataban Sun Tzu como recetario de trucos, perdiendo comprensión sistemática que hacía el texto poderoso. Reducían sabiduría profunda a soundbites. Todos los hombres pueden ver tácticas que uso para conquistar, pero nadie ve estrategia de dónde viene victoria, advertía Sun Tzu. Pero muchos lectores modernos veían solo tácticas. En deportes, especialmente artes marciales y deportes de estrategia, el arte de la guerra ganó seguidores. Coaches lo citaban, atletas lo estudiaban. La idea de estrategia mental, de derrotar oponente psicológicamente antes de enfrentamiento físico, resonaba. Pero también aquí había superficialidad. Sun Tzu no era libro de trucos psicológicos, sino filosofía profunda de conflicto. Militares modernos continuaban estudiándolo, pero con resultados mixtos. Algunos generales entendían principios profundos, otros simplemente citaban frases. El peligro era que el mundo había cambiado dramáticamente desde siglo V a.C. Armas nucleares, guerra cibernética, terrorismo global. Estos fenómenos no tenían equivalente en época de Sun Tzu. Aplicar sus principios requería adaptación inteligente, no aplicación literal. Guerra de Golfo en 1991 mostró algunos principios Sun Tzu: coalición cuidadosamente construida, preparación exhaustiva, ataque donde enemigo era débil, victoria rápida mediante maniobra. Pero también mostró cómo tecnología había transformado guerra de maneras que Sun Tzu no podría haber imaginado. Guerra en Irak después de 2003 mostró violación de Sun Tzu, invasión sin comprensión del enemigo o terreno político, objetivos poco claros, ocupación prolongada sin estrategia de salida. Era precisamente tipo de error que el arte de la guerra advertía contra. Pero lecciones de texto 2500 años viejo eran ignoradas por planificadores confiando en poder tecnológico.
En política, el arte de la guerra influenció pensadores desde Henry Kissinger hasta funcionarios chinos modernos. Realpolitik, con su énfasis en intereses en lugar de ideología, cálculo estratégico en lugar de moralismo, debe mucho a tradición Sun Tzu. Pero también aquí había peligro de cinismo, de reducir toda interacción humana a conflicto de suma cero. La cultura popular absorbió Sun Tzu. Películas lo citaban, series de televisión lo referenciaban. Se convirtió en parte de cultura general educada. Gordon Gekko en Wall Street, Tony Soprano en Los Sopranos, personajes en incontables thrillers, todos citaban Sun Tzu. Era señal de sofisticación, de pensamiento estratégico, de entender cómo funciona poder. Pero popularización también trivializaba. Cuando algo se vuelve cliché, pierde fuerza. El arte de la guerra, de Sun Tzu para gerentes de oficina, o Principios de Sun Tzu para citas exitosas, convertían sabiduría profunda en autoayuda superficial. Parte 10. Reflexión final. El estratega inmortal 2500 años después de su muerte, Sun Tzu permanece enigma envuelto en sabiduría. El hombre real, si existió como individuo histórico en lugar de nombre compuesto, está perdido en brumas del tiempo. No sabemos cómo lucía. No conocemos sus pensamientos privados. No tenemos cartas personales, no hay diario, no hay detalles íntimos que lo hagan humano. Lo que tenemos son 5000 caracteres chinos que han sobrevivido guerras, dinastías, revoluciones, que han sido traducidos a cada idioma mayor, que han influenciado generales y ejecutivos, políticos y atletas en cada continente. El arte de la guerra es quizás texto militar más influyente jamás escrito. Solo Clausewitz y Jomini en Occidente se acercan a su impacto, y sus obras son más largas, más específicas a su época, menos universales. ¿Qué hace que el arte de la guerra sea tan duradero? Primero, su brevedad. Es lo suficientemente corto para memorizar, pero lo suficientemente denso que cada lectura revela nuevas capas. Aforismos breves son más memorables que tratados extensos. Conoce al enemigo y conócete a ti mismo. Es más poderoso que párrafos explicando importancia de inteligencia. Segundo, su universalidad. Sun Tzu escribió sobre conflicto en términos tan fundamentales que trascienden época y cultura. Habló sobre ventaja psicológica, engaño, uso de terreno, importancia de información, conservación de recursos. Estos principios aplican si estás peleando con espadas de bronce o drones, si tu enemigo es ejército hostil o corporación competidora. Tercero, su profundidad filosófica. El arte de la guerra no es solo manual táctico. Es meditación sobre naturaleza del conflicto, sobre relación entre preparación y oportunidad, sobre balance entre flexibilidad y principios. Toca cuestiones de ética, política, psicología, metafísica. Pero también debemos reconocer limitaciones. Sun Tzu escribió para mundo específico. China de estados combatientes, donde guerra era entre ejércitos organizados similares, donde objetivos eran territoriales y políticos, donde tanto atacante como defensor compartían asunciones culturales. Mucho de su consejo asume este contexto. Guerra moderna, especialmente en era nuclear, es fundamentalmente diferente. Cuando ambos lados tienen armas de destrucción masiva, guerra total se vuelve suicidio mutuo. Cuando conflicto es asimétrico, insurgencia contra ocupador o terrorismo contra Estado, muchos principios clásicos no aplican directamente. Cuando guerra es cibernética, sin campo de batalla físico, nociones tradicionales de terreno y maniobra se vuelven metafóricas. La aplicación de Sun Tzu a negocios también tiene límites. Negocios no es guerra a pesar de metáforas. Competidores no son enemigos a destruir, sino rivales en mercado compartido. Colaboración a menudo es más productiva que confrontación. Principios de suma positiva contradicen lógica de suma cero de guerra. Aplicar mentalidad de guerra a negocios puede llevar a comportamiento destructivo. Aún así, hay sabiduría duradera.
la importancia de conocerse a sí mismo y entender otros, el valor de preparación exhaustiva, el reconocimiento de que recursos son finitos y deben usarse sabiamente, la comprensión de que conflicto tiene múltiples niveles, no solo físico, sino psicológico, moral, político, la insistencia en que medios deben servir a fines, que violencia sin propósito es desperdicio. Quizás la lección más profunda es sobre naturaleza del conocimiento estratégico mismo. El arte de la guerra no ofrece fórmulas simples. Cada situación es única. Comandante debe adaptarse constantemente. Agua moldea su curso según terreno sobre el que fluye. Soldado trabaja su victoria según situación del enemigo. No hay dos conflictos iguales. Estrategia es arte, no ciencia. Esto hace el texto frustrante para quienes buscan respuestas claras. Sun Tzu contradice a sí mismo frecuentemente. En un lugar dice, ataca donde no están preparados. En otro, no ataques ciudad fortificada. ¿Cuál es correcto? Ambos, dependiendo de circunstancias. El lector debe desarrollar juicio para saber cuándo aplicar cuál principio. Esta ambigüedad deliberada es fortaleza, no debilidad. Obliga al lector a pensar, a considerar contexto, a desarrollar sabiduría práctica que trasciende reglas. El arte de la guerra es educación en pensamiento estratégico, no manual de instrucciones. Cuando imaginamos Sun Tzu, anciano en retiro, reflexionando sobre vida de guerra, ¿qué veía? ¿Sentía orgullo por victorias? ¿Remordimiento por muertes causadas? ¿Satisfacción de haber codificado sabiduría que beneficiaría generaciones? ¿O simplemente cansancio, alivio de que conflicto interminable finalmente había terminado para él? No sabemos. El hombre permanece silencioso a través de siglos. Pero sus palabras hablan. Nos dicen que conflicto es parte inevitable de existencia humana, pero que no necesita ser destructivo o estúpido. Puede ser conducido con inteligencia, con preparación, con comprensión. Puede ser minimizado mediante diplomacia sabia. Puede ser ganado antes de empezar mediante estrategia superior. Suprema excelencia consiste en romper resistencia del enemigo sin pelear. Esta línea resume la visión de Sun Tzu. Guerra es último recurso. General hábil gana mediante maniobra diplomática, engaño, posicionamiento, de modo que cuando batalla viene, si es que viene, resultado ya está determinado. Sangre derramada es admisión de falla estratégica. En mundo moderno de conflictos continuos, esta lección parece más relevante que nunca. Gastamos trillones en armas, pero poco en comprensión. Confiamos en fuerza tecnológica, pero ignoramos dinámica cultural y política. Aplicamos soluciones militares a problemas que requieren diplomacia. Violamos consistentemente principios que Sun Tzu estableció hace 2500 años. Quizás la verdadera sabiduría del arte de la guerra no es sobre cómo ganar guerras, sino sobre cómo evitarlas. Si conoces enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer resultado de 100 batallas. Pero implícito está, si realmente conoces a ambos, quizás encuentras manera de evitar las 100 batallas completamente. Así que duerme ahora con imagen de Sun Tzu en tu mente. No el guerrero mítico o sabio infalible, sino hombre viviendo en tiempos brutales, buscando reducir brutalidad mediante pensamiento claro. General que había visto suficiente muerte para valorar vida. Estratega que entendía que mejor victoria es la que evita necesidad de pelear. Imagina no solo batallas, sino preparación que las precedía. Las noches en tienda de campaña, estudiando mapas, considerando opciones, calculando probabilidades. Las conversaciones con espías, reuniendo inteligencia, construyendo imagen mental del enemigo. Las revisiones de tropas, entrenamiento, disciplina, moldeando masa caótica en instrumento preciso. Imagina también retiro. Anciano en montañas o ciudad silenciosa, alejado de corte y sus intrigas. Escribe no memorias de campaña, sino principios abstractos.
Destila vida de experiencia en aforismos. Busca patrones universales en eventos específicos. Intenta dejar algo duradero, no solo recuento de victorias, sino sabiduría que trascienda su época. Logró esto más allá de cualquier expectativa razonable. El arte de la guerra sobrevivió cuando dinastías cayeron, cuando China fue invadida, cuando revoluciones barrieron orden antiguo. Sobrevivió travesía a Japón, traducción a lenguas occidentales, adaptación a contextos que Sun Tzu nunca imaginó. Sobrevivió porque tocaba verdades fundamentales sobre conflicto, estrategia, naturaleza humana. El general que pierde batalla hace sus cálculos primero. Hace muchos cálculos. El general que pierde batalla hace pocos cálculos de antemano. Preparación, pensamiento, anticipación. Estas son claves. No coraje ciego ni fuerza bruta, sino inteligencia aplicada a conflicto. Oportunidad en guerra es como agua corriente de alto. Fluye rápidamente, pero existe brevemente. Saber cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo retirarse. Timing es todo. Comandante debe ser paciente pero decisivo, cauteloso pero audaz en momento correcto. Guerra es engaño. Nada es como parece. Débil pretende ser fuerte, fuerte pretende ser débil. Lejano pretende cercanía, cercano pretende distancia. Cada movimiento visible es distracción o señal o trampa. Leer verdad a través de niebla de engaño es arte supremo. Estos principios, simples en enunciación, profundos en aplicación, son legado de Sun Tzu. No monumentos de mármol ni dinastías fundadas, sino ideas que sobrevivieron porque eran verdaderas. En cada época, personas enfrentan conflictos. Necesitan estrategia. Necesitan sabiduría sobre cómo navegar oposición sin ser destruidos o destruir innecesariamente. El arte de la guerra ofrece esta sabiduría. No respuestas fáciles, sino preguntas correctas. No fórmulas mecánicas, sino principios flexibles. No certeza absoluta, sino guía confiable. 2500 años después, cuando mundo ha cambiado de maneras que Sun Tzu nunca podría haber imaginado, sus palabras siguen resonando. Que descanses con su ejemplo. Que mañana despiertes no buscando conflictos, sino preparado para manejarlo sabiamente si viene. Que entiendas tus fortalezas y debilidades. Que estudies situaciones antes de actuar. Que valores victorias sin violencia sobre triunfo sangriento. Que recuerdes que estrategia verdadera es sobre pensamiento, no sobre fuerza. Y que nunca olvides que hace mucho tiempo, en China fragmentada por guerra, un general aprendió que suprema excelencia consiste en vencer sin pelear. Esa lección, más que cualquier táctica específica, es el legado inmortal de Sun Tzu. Este ha sido Voces del Tiempo. La historia de Sun Tzu, el maestro de la guerra que enseñó paz, el estratega que valoró pensamiento sobre violencia, el hombre que se convirtió en sabiduría. Que sus palabras te acompañen, que sus principios te guíen, que su ejemplo te inspire a pensar antes de actuar. Hasta nuestro próximo encuentro con las sombras del pasado.